Ha sido un poco lo que preveíamos, ¿no? Porque, bueno, el Arenas, a pesar de estar abajo, es un equipo muy intenso, un equipo ordenado. Sabíamos que iba a ser complicado hacerles daño y bueno, hoy era un partido diferente pues a los que jugamos normalmente en Lezama y había que ponerse pues el traje de faena para ir a todas las disputas, para intentar coger las segundas jugadas y bueno, hoy hemos jugado más directo que nunca, pero bueno, con el trabajo de Baqué al principio y al final de Yuen, pues bueno, esas segundas jugadas pues nos estaban dando bastantes situaciones de peligro y bueno, y afortunadamente pues después de recibir ese empate pues hemos podido de balón parado también el hacer 1-2, ¿no? Lo que queremos es eso, ¿no? El principal objetivo es que suban jugadores y si en vez de uno pues pueden subir dos o tres, mejor. Pero bueno, también tenemos otro objetivo, digamos, paralelo, que es más grupal, más de equipo, que es hacer una buena temporada y bueno, y la verdad es que son partidos duros como el de hoy, con el rival te exige mucho y bueno, y en el segundo tiempo sobre todo nos ha tocado sufrir, sobre todo pues cuando ha metido pues dos puntas claros con Echaniz y luego el cambio de Vidal y bueno, y en estos partidos pues tienes que sufrir, ¿no? Pero bueno, aún sin tener fluidez en el juego, pues porque no hemos circulado rápido y el campo pues tampoco nos permitía grandes cosas. A pesar de eso, yo creo que hemos generado bastantes situaciones de gol, especialmente en el primer tiempo y bueno, y lógicamente estos partidos también hay que saber jugarlos. El Arenas tiene un equipo muy intenso y la situación, digamos, de estar abajo pues te hace todavía estar mucho más concentrado, apretar más, ser más fuerte en las disputas. Y bueno, yo creo que en ese primer tiempo hemos ajustado bastante bien y en el segundo tiempo, ya te digo, sobre todo cuando han empezado a jugar directo a esa doble punta de ellos, acompañaban con mucha más gente y bueno, y ahí hemos sufrido, ¿no? Pero bueno, es verdad que hemos recibido el empate a balón parado y bueno, y luego un balón parado nuestro nos ha permitido ganar. Y sobre todo este tipo de partidos nos van a venir muy bien para, digamos, la evolución de los jugadores. Estos son partidos feos, difíciles de jugar, mucha batalla, mucho contacto, mucha segunda jugada, poca fluidez, pero esto también es fútbol. Siempre es importante empezar bien, ¿no? Y sobre todo pues con jugadores tan jóvenes, el hecho bueno, de verte ahí arriba en la clasificación pues hace que los jugadores pues se atrevan a hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, esto es muy largo, estamos contentos pues porque estamos ahí arriba, pero bueno, eso nos tiene que permitir el hecho de jugar con confianza, pero no relajarnos. Para eso está el día a día y bueno, y nosotros recuperar a los jugadores del esfuerzo de hoy, que ha sido muy, muy grande, y bueno, y ya desde ya preparar ese partido contra la More, que también nos va a exigir muchísimo en Lezama. Muchos amigos, no solo gente que ha coincidido de jugadores, de dirigentes y demás. Bueno, eso es un partido especial. Bueno, seguimos teniendo mucha relación, les deseo lo mejor, pero ellos ya saben que ese partido lo vamos a plantear muy bien para intentar ganar y bueno, y seguir con esa racha, ¿no? Llevamos 4 seguidos, esperemos que la semana que viene sean 5.